Bueno, queremos compartir esta muy buena noticia en el ámbito médico porque el Hospital de Clínicas realizó la primera cirugía fetal cerebral en Paraguay. Un equipo médico encabezado por el doctor Miguel Ruoti Cops, a quien invitamos y está con nosotros en comunicación. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte. Aquí con Juan Carlos Usher. Primeramente, preguntarte, ¿en qué consiste esta cirugía fetal cerebral para entender un poco la importancia y la magnificencia de este episodio, creo que a nivel regional incluso? Sí, es la primera vez que se realiza en el país esta intervención, que consiste en la corrección de un defecto que es congénito, o sea, ya se formó al momento de iniciar la gestación, producido por una herniación, o es como una hernia. Esta hernia o esta herniación tiene la salida del tejido a través de un orificio. Esa es la característica de cualquier hernia. Y puntualmente el tejido que está saliendo es parte del cerebro, y en este caso puntualmente también el líquido cefalorraquídeo que circula dentro del cerebro, y por un orificio que en este caso es el cráneo, que no se había cerrado puntualmente en toda su extensión. Por lo tanto hay un escape de ese tejido más el líquido cefalorraquídeo. Pero ese escape está contenido nuevamente en una bolsa que es la que le conforma la piel, por lo que podemos imaginarlos a un recién nacido con un tumor en la parte posterior de la cabeza, prácticamente a la altura de la nuca, con una dimensión de unos 6 centímetros en este momento, el cual está protruyendo, y eso es lo que nosotros conocemos como un encefalocele occipital. Encefalocele sería la salida del tejido y occipital sería la localización de donde se encuentra esa parte herniada. Y lo que se procedió fue a la corrección de esta anomalía, pensando en un futuro neurológico mejor para este futuro recién nacido. Doctor, para entender también un poco acerca de la complejidad de la intervención quirúrgica que ustedes realizaron, ¿esto se hace dentro del útero? ¿Cuál es la manera en la que se realiza? Para entender un poco más. Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? Efectivamente, esto se hace de una manera gráfica, como una cesárea, donde se tiene que abrir el vientre materno, con la diferencia de que en una cesárea el tamaño de la incisión sobre el útero fundamentalmente debe ser tan grande como para que me permita que el feto salga. En este caso es a la inversa. La incisión debe ser lo más pequeño posible para evitar las próximas complicaciones que pudieran haber, como que se rompa la bolsa, eche el trabajo de parto antes de tiempo, y bueno, eso está muy determinado en cuanto al tamaño de la apertura de ese útero. Una vez que se consigue abrir el útero y accedemos hasta la cabeza del feto, por decirlo así, y el neurocirujano procede al cierre a través de ese pequeño orificio, que para que tengan una idea, no mide más allá de 2.5 centímetros, máximo 3, el cual realizan la intervención de manera similar a lo que hubiesen hecho fuera del vientre materno si es que ya había nacido. Una vez que ellos terminan, cierran la piel, digamos así, dando un refuerzo para que ese tejido no vuelva a salir. Nosotros hacemos la inversa, cerramos el útero y cerramos posteriormente toda la panza de la madre para finalizar la cirugía. ¿En qué estadio de la gestación se puede realizar esta cirugía para corregir, doctor? Lo ideal es hacerlo a partir de la semana 24, 25, 26, que estamos hablando más o menos de 5 meses y medio. En ella estábamos muy al límite, por eso también un poco la urgencia de la cirugía. Ella está de 6 meses y medio. Por eso es que hasta este tiempo
todavía es pasible de corrección y bueno, por suerte la consulta a nuestro servicio fue oportuna y nos dieron los tiempos como para poder llegar a realizar la cirugía. Doctor, ¿cuál es la diferencia de realizar esta intervención durante el embarazo a hacerlo posteriormente cuando nace la criatura? Sí, esa es la pregunta crucial, Juan Carlos, porque las complicaciones que pueden haber, obviamente, no solamente en este caso para el feto, sino también para la madre, son muchas. Por eso es que son elegibles algunos casos nada más. Puntualmente en el cual nos guiamos por lo que dice la literatura médica, que no es una literatura relativamente reciente, de pocos años, en la cual se evidenció de que es mejor hacerlo prenatal que postnatalmente. ¿Por qué? En primer término, porque la salida del tejido cerebral produce una disminución del tamaño de la cabeza, el feto. Es lo que conocemos como microcefalia. Ustedes se acordarán, y la audiencia también, la temida Zika, de lo que el susto que había en las embarazadas que podía producir una cabeza pequeña y una microcefalia. Bueno, acá se produce una microcefalia, pero por salida de tejido de la cabeza del feto. El segundo punto que mejora es la hidrocefalia, que se produce en una alta frecuencia después de realizar la cirugía postnatal. Y eso lleva la hidrocefalia, que va a ser la cantidad de líquido, exceso de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, que va a tener sus consecuencias, a colocar nuevamente una reintervención de una válvula que evite la acumulación de ese líquido y con las consecuencias de cualquier tipo de este tipo de intervenciones, me refiero, ¿verdad? Evita hacerlo prenatalmente una gran mayoría de efectos de la hidrocefalia. Y tercero, y tal vez lo más importante desde el punto de vista neurológico para a futuro de vale la redundancia, futuro recién nacido, es el aspecto cognitivo. Aspecto que sabemos por la literatura que mejora, por ejemplo, datos a largo plazo, cuando el niño puede ir al colegio inclusive, relacionados a la memoria, al lenguaje, al desempeño escolar, al razonamiento, a la atención, a la comprensión, al pensar o razonar, todos elementos cognitivos que, comparando aquellos que se operaron prenatal con la forma postnatal, la cirugía prenatal tiene más beneficios y por eso es mejor hacerlo antes de que nazca y no esperar al nacimiento, que podría ser una cirugía hasta menos compleja de la que es prenatalmente hablando. ¿Se puede hablar entonces de que esta cirugía fue todo un éxito, que la criatura posnacimiento va a tener un futuro con mayor calidad de vida, una inserción familiar normal y social también? Esa es la intención, justamente, Carlos. No podemos de alguna manera hacer futurología, pero a más de 24 horas de haber finalizado la cirugía, al menos el éxito desde el punto de vista de lo que significa la reparación quirúrgica está. El éxito en las primeras horas del postoperatorio, donde no se evidenciaron complicaciones que mencionaba, rotura prematura de membrana, o sea, se pierde líquido o se produce el parto. Por lo tanto, ahora lo que nos espera es que el feto termine de madurar, porque está casi en 7 meses y nos quedan 2 meses más dentro del vientre materno. Y una vez que termine, que nazca, el paso del tiempo nos va a determinar, pero estamos muy esperanzados ya que quirúrgicamente ha podido ser factible y después ya depende de la recuperación neurológica que la naturaleza sabe hacerlo, y es más importante que esté en el vientre materno todavía para no agregar un problema de prematuridad. Pero la intención primaria y el objetivo primario es justamente esa calidad que estabas mencionando. Doctor, ¿existen otros cuadros similares que están a la espera de una intervención igual a esta? Con el mismo diagnóstico, no. Esta es una patología poco frecuente.
y en los números me van a entender, más o menos nosotros tenemos en la cátedra de ginecología obstetricia unos 2.500 nacimientos por año. Esto se presenta aproximadamente uno cada 10.000 recién nacidos vivos, por lo que tendríamos que esperar unos 4 años tal vez para que podamos tener otro caso similar a este. Sí tenemos casos pendientes de cirugía por otros diagnósticos que están en proceso de estudio, y una vez que culminen se decidirá si la cirugía fetal realmente va a ser factible a realizarla, y sobre todo si va a ser mejor hacerlo prenatal que postnatal. Ahí estamos trabajando en ello y con algunos casos que están pendientes todavía de ser resueltos, pero no exactamente el mismo caso. Doctor, éxitos, felicitaciones por esta cirugía. Esperamos tener más adelante la evolución del chico, de la mamá también. Ya está muy cerca del parto, 30 semanas, son 2 meses más y bueno, tendremos y veremos cómo nace el chico. Doctor Miguel Ruotti, muchas gracias por tu tiempo. A las órdenes, y un placer saludarle y saludo a la audiencia. Gracias. Es el que encabezó esta delicada, compleja y exitosa cirugía en el Hospital de Clínicas.